Bueno, yo voy a hablar de la túnica fibrosa. Está formada por la esclerótica y la córnea. La túnica externa del ojo, la túnica fibrosa se divide en esclerótica y córnea. La esclerótica, opaca y blanca, cubre las 5/6 partes posteriores del globo ocular, mientras que la córnea incolora y transparente cubre el sexto anterior del globo ocular. La esclerótica, la parte blanca del ojo, está prácticamente desprovista de vasos sanguíneos. Es una capa de tejido conjuntivo fibroso que cubre aproximadamente el 83% del ojo. Tiene un grosor aproximado de 1 milímetro posteriormente y se adelgaza en el ecuador y se engrosa de nuevo cerca de la unión de la córnea. Los fibroblastos de la esclerótica son células planas y alargadas. En las regiones profundas de la esclerótica existen melanocitos. Los tenones de los músculos extraoculares se insertan en la capa superficial del tejido conjuntivo denso de la esclerótica envueltos en la cápsula de Tenon. Una vaina facial que cubre el nervio óptico y el globo ocular hasta la región ciliar anteriormente. La córnea es la expansión transparente de la sexta parte anterior del glóbulo ocular. Es la porción avascular transparente y muy inervada de la túnica fibrosa que protege y protruye anteriormente el glóbulo ocular. Es ligeramente más gruesa que la esclerótica y está compuesta por 6 capas diferentes: el epitelio, membrana de Bowman, estroma, capa predescent, membrana de Descent, endotelio corneal. El epitelio corneal, la continuación de la conjuntiva, es un epitelio plano, escamoso, estratificado, no queratinizado, compuesto por 5 a 7 partes de capas de célula, que cubre la superficie anterior de la córnea. Las células superficiales más grandes tienen microvelocidades que presentan uniones oclusivas. La membrana de Bowman se sitúa inmediatamente profunda al epitelio corneal. La micrografía electrónica revelan que es una lámina fibral de 6 a 30 micrómetros de grosor, compuesta de fibras de colágeno tipo 1 y dispuestas de forma aparentemente aleatoria. El estroma transparente es la capa más gruesa de la córnea y constituye aproximadamente el 90% de su grosor. Está compuesto por tejido conjuntivo formado principalmente por fibras de colágeno tipo 1 y dispuestas en 200 a 250 laminillas, cada una de las cuales tienen un grosor de 2 milímetros de grosor. Las fibras de colágeno de cada laminilla están organizadas paralelamente entre sí, pero la orientación de las fibras varía en las laminillas adyacentes. La membrana de Descent es una membrana basal gruesa interpuesta entre el estroma y el endotelio subyacente, aunque esta membrana está fina y homogénica en las personas jóvenes. La microscopía electrónica ha demostrado que en los adultos mayores se vuelve más gruesa y presenta estrías transversales y un modo hexagonal de las fibras. El endotelio corneal reviste la superficie interna de la córnea. Es un epitelio plano simple. Es responsable de la síntesis de proteínas necesarias para secretar y mantener la membrana de Descent. La túnica vascular se origina en el límite anterior del cuerpo ciliar, adherido a la esclera a unos 2 milímetros detrás del límite esclerocorneal. Es el orificio central de la pupila. Tiene un epitelio pigmentado posterior y un miopitelio pigmentado anterior, el cual tiene dos porciones, apical y basal. En la apical están cargadas de gránulos de melanina y la basal posee vaginaciones que contienen elementos contráctiles donde está el músculo dilatador de la pupila del iris. La túnica vascular se origina en el límite anterior del cuerpo ciliar, adherido a la esclera detrás del límite esclerocorneal. Es el orificio central de la pupila. Tiene un epitelio pigmentado posterior y uno anterior. En el anterior hay dos porciones, apical y basal. En apical está cargado de gránulos de melanina
mientras que en el basal tiene vaginaciones que contienen elementos como el músculo y la tabla pupilar del iris. La cantidad de melanocitos en el estroma es responsable de la variación del color de ojos. Su función es absorber la luz de los rayos. Conforme la cantidad de pigmento presente en el estroma aumenta el color y cambia de color azul a verde, azulado, gris o por último pardo. Existen dos músculos: el músculo esfínter de la pupila, que está inervado por los nervios parasimpáticos, y es el nervio craneal número 3, que es responsable de la reducción del tamaño de la pupila a la luz brillante, y el músculo dilatador de la pupila, que son invaginaciones contráctiles de sobre las miopeteliales pigmentadas, inervado por el simpático del ganglio cervical superior. Su función es aumentar el tamaño de la pupila en respuesta a la luz débil. El músculo ciliar está organizado en tres porciones de grupos funcionales de fibras musculares lisas. La porción meridional o longitudinal, que consiste en fibras musculares externas que se dirigen hacia atrás y se introducen en el estroma de la coroides. Su función es estirar la coroides. La porción radial u oblicua, que consiste en haces de fibras musculares más profundos que se irradian de una manera similar a un abanico y se insertan en el cuerpo ciliar. Y por último, la porción circular o esfenteriana, que consiste en haces de fibras musculares internas orientadas a un patrón circular que forman un esfínter. El proceso ciliar son imaginaciones del cuerpo ciliar a la manera de crestas, desde los cuales emergen fibras onulares que se extienden hacia el cristalino. Tienen funciones principales, como la secreción del humor acuoso, participación en la barrera hematoacuosa, secreción y anclaje de fibras onulares que forman el ligamento suspensorio del cristalino. Bien, ahora pasando con lo que es la capa interna, o de igual forma la podemos encontrar como una túnica nerviosa. Esta túnica está compuesta por lo que es la retina, y encontramos que esta retina la vamos a dividir en una retina nerviosa y en un epitelio pigmentario de la retina. A su vez, encontramos que la retina nerviosa se subdivide en lo que es una porción fotosensible y en una porción no fotosensible. Ahora, ¿qué quiere decir esto de fotosensible y no fotosensible? Comenzando con lo no fotosensible, tal como nos muestra o como nos lo dice su palabra, es la parte que no va a ser visual. Está ubicada, aquí tenemos un esquema del ojo, delante de la ora serrata, es decir, va a estar revistiendo la superficie interna del cuerpo ciliar internamente y la parte posterior del iris, estas partes. Mientras tanto, la región fotosensible se ubica en la superficie posterior del ojo, que es esta que vemos aquí marcada con rojo, y bueno, está ubicada detrás de la ora serrata, pero no va a llegar a la parte donde desemboca nuestro nervio óptico. Aquí ya no vamos a tener la retina. Encontramos nosotros ahora que la retina, entonces tenemos va a tener partes. La capa pigmentada externa, volvemos a mostrar el esquema. Tenemos que las zonas a simple vista de un esquema como el que muestro en la pantalla, la capa pigmentada externa, que va a ser esta marcada con rojo, esta.
Esta es la capa pigmentada externa. Va a haber una capa retiniana interna, obviamente no la mostramos, pero esta es donde se ubican los conos y bastones, las células bipolares y ganglionares, células horizontales y amacrinas y células de Müller, que posteriormente vamos a hablar sobre ellas. Ahora, después encontramos lo que es la fóvea. La fóvea son como espacios que hay aquí, ¿no? Quitamos esta parte, y esto viene siendo la parte de la fóvea. ¿Qué hay en esta fóvea? Encontramos que aquí no hay ni conos ni bastones. Entonces, esta parte es la zona de una capacidad visual máxima en esta parte y en esta parte. Y luego tenemos a lo que es la papila o disco óptico, que bueno, acercando más el esquema, vemos que es esta como desembocadura pequeña. En esta parte de la papila o del disco óptico es donde se unen los axones de las células ganglionares, que tiene como función la desembocadura de los mismos nervios ópticos para permitir la visión. Ahora, esta fóvea central encontramos nosotros que a su vez está dispuesta por una serie de células. Entonces, vamos a tener que la fóvea está formada por células de tipo ganglionares, en donde estas células ganglionares son la parte que está más superficial. Habrá células bipolares que van a estar en una disposición media y células fotorreceptoras. Son las que encontramos dentro de la fóvea. Las células fotorreceptoras, ganglionares y bipolares están en fóvea, pero no van a estar presentes como tal en lo que es el disco óptico. Y pueden observarse aquí los axones mielinizados que salen de retina para entrar en nervio óptico. Y bueno, tenemos que en esta parte que se denomina mácula, en estas dos partes habrá conos de forma predominante y los bastones van a estar escasos. Ahorita vamos a ver qué es un cono y qué es un bastón. Y bueno, ya pasando a la fóvea, pasa lo contrario. Los conos son escasos y los bastones van a predominar en esta zona. Muy bien. Ahora vamos a pasar nosotros con las capas de la retina. Encontrábamos que las capas de la retina eran un total de 10 capas. Un total de 10 capas. Y bueno, tenemos que ejemplificando este esquema, tenemos aquí en la parte más baja lo que es la coroides, ¿no? Aquí. Esto viene siendo la coroides. Y aquí es cuando van a comenzar a dividirse en capas la retina. Vamos a comenzar con el epitelio pigmentario. Comenzamos con un epitelio pigmentario. Encontramos que este epitelio pigmentario va a ser células cúbicas, de cúbicas a cilíndricas, que se unen a la membrana de Busch de la coroides, y esto va a formar lo que es la barrera hematorretiniana.
esto viene siendo el epitelio pigmentario. Nos van a formar la barrera hematorretiniana. Y bueno, estas células que son entre cúbicas y cilíndricas, encontramos nosotros que absorben la luz para evitar un reflejo de la misma y que pues la capacidad de la visión se deteriore y el enfoque pues salga mal. Va a fagocitar a los discos desgastados de los bastones y de los conos y va a dar una síntesis de los pigmentos visuales. Ahora pasamos con la capa de conos y de bastones. Esto viene siendo lo que es un cono. Lo voy a poner de esta forma, un esquema rápido. Y los bastones. Muy bien. ¿Qué es un cono y qué es un bastón? Tenemos que los bastones van a ser los que detectan la intensidad de la luz y contienen el pigmento denominado rodopsina. Es decir, ellos se van a encargar de la visión nocturna, de los colores blanco y negro. Y estos que vienen siendo los conos detectan colores primarios, azul, verde, rojo. Su pigmento de la visión dentro del cono es la iodopsina. Y bueno, una forma como rápida de recordar que es un cono, que ve un bastón y que ve un cono, es un ejemplo que me gusta mucho. Y bueno, los bastones, hablamos de que un ejemplo para recordar esto, por ejemplo, los bastones que los usan los viejitos, ¿no? Un bastón. Entonces, un viejito, no sé, una relación de color blanco y negro. Y los conos de los helados son de colores. Entonces, los conos ven colores y los bastones ven blanco y negro. Es como una forma para aprender esto de más rápido. Ya que pasamos por la parte de conos y de bastones, pasamos con una que es la membrana limitante externa. Pasamos con la membrana limitante externa. Esta membrana limitante externa, encontramos que aquí es donde las células de Müller van a estar unidas por zónulas adherentes, en donde pueden haber fotorreceptores. Y estas células de Müller proyectan sus prolongaciones y pueden internarse hacia los espacios que hay entre los conos. Hagamos de cuenta que esta es mi célula de Müller y su prolongación va hacia los espacios entre el cono y el bastón. Una vez lista nuestra membrana limitante externa, pasamos con lo que es la capa nuclear externa. En esta capa nuclear externa vamos a tener nosotros, más o menos así, que se van a encontrar los núcleos de los conos y de los bastones. Es donde se encuentran los núcleos. Entonces, pasando ahora una capa plexiforme externa. Vamos a tener ahora a una capa plexiforme externa, que es una parte más o menos como si fueran tenedorcitos. En esta capa plexiforme externa va a ser la zona de la sinapsis de un fotorreceptor con las dendritas de las células bipolares y horizontales que vamos a ver ahorita. Entonces esta sería nuestra capa plexiforme externa, nuestra capa nuclear externa, la membrana limitante externa, la capa de conos y de bastones. Muy bien, hasta ahí todo bien. Ahora dejamos de estar en la parte externa y nos pasamos con la interna, obviamente, en donde
tenemos una capa nuclear interna. En esta capa nuclear interna va a ser de esta forma. Vamos a ponerla así. En esta capa nuclear interna es donde estarán los núcleos de las células bipolares, células horizontales, células amácrinas y células de Müller. Entonces los vamos a anotar para que no se nos olvide. Las células bipolares que van a estar en esta capa, tenemos células bipolares en donde van a contactar con los bastones para que hagan un efecto de sumación de señales. Después tenemos las células horizontales. Estas células horizontales van a modular la actividad de la sinapsis entre el fotorreceptor con la célula bipolar. Después estarán las células de tipo amácrinas. Estas células amácrinas reinforman y transfieren la información de una neurona bipolar hacia el fotorreceptor. Y por último, las células de Müller, en donde van a ser las que tienen microvellosidades que las van a proyectar hacia el fotorreceptor, como habíamos visto, y modulan una actividad del metabolismo de las neuronas. Muy bien, tenemos lista nuestra capa nuclear, interna. Nuclear interna. Y pasamos con la capa plexiforme interna, la cual se viene disponiendo de esta forma. En esta capa plexiforme interna va a ser una sinapsis axodendrítica entre la acción de la célula bipolar y las dendritas de las células ganglionares que van a disponerse en la siguiente capa y de células amácrinas. Después tenemos a la capa de las células ganglionares, que bueno, vamos a borrar esto porque no nos va a caber, y van a estar las células, la capa de las células ganglionares. Estas van a ser más o menos con esta forma. Y aquí, como vemos, aquí se va a dar la sinapsis que hablábamos en la capa plexiforme interna. Y bueno, en la capa ganglionar tenemos que es donde se ubica el cuerpo de las neuronas multipolares grandes de estas células ganglionares, las cuales van a enviar la información a lo que es el encéfalo. Van a enviar la información al encéfalo. Es un cerebro mal hecho, pero bueno, estas envían la información al encéfalo por medio de un sistema de relevo. Esto es como la función que hace. Entonces, aquí nosotros tendríamos nuestra plexiforme interna y las capas de las células ganglionares. Pasamos ahora con una capa de fibras del nervio óptico. En esta capa de fibras del nervio óptico es donde están, como lo indican, las terminaciones de los nervios, que son axones no mielinizados de estas células ganglionares, las cuales salen en la parte posterior de la esclera a nivel de la papila óptica, como habíamos dicho, y luego se recubren por meninges. Entonces esta era la capa de fibras del nervio óptico. Y por último, encontramos nuestra membrana limitante interna. Esta membrana limitante interna se va a formar por láminas basales. De las células de Müller. Va a haber colágeno, proteoglucanos,
y componentes del humor vítreo. Y bueno, esa es la disposición que tiene nuestra parte de la capa interna de la retina. Y pues sería todo dentro de esta capa. Vamos a ver ahora los elementos de transparencia del ojo. El primero de estos elementos que vamos a analizar es el humor vítreo. Vamos a tener que en nuestro globo ocular, que las capas de este globo ocular y el cristalino van a formar los límites de las tres cámaras del ojo. Esto es en cuanto a generalidades. La cámara anterior va a estar formada por el espacio que se va a encontrar entre la córnea y el iris. La cámara posterior va a estar delimitada por la superficie posterior del iris y la superficie anterior de lo que es el cristalino. Y la cámara vítrea, que es una de las que nos interesa en este momento, va a estar delimitada por la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. Ahora, ¿qué es el humor vítreo? El humor vítreo es una sustancia que va a tener una textura gelatinosa que va a ocupar la cámara posterior ocular, la cámara vítrea. Ya vimos que está delimitado por la retina y la superficie posterior del cristalino, y va a estar compuesto por agua, aproximadamente en un 99%, por sodio, por glucosa, por cloro, por potasio, por colágeno, por ácido hialurónico y por proteínas. Otra de las cosas a mencionar es de que este líquido no se renueva y que se va a formar durante la etapa embrionaria hasta llegar a la cantidad de aproximadamente los 4 mililitros. ¿Y cuál va a ser la función de este humor vítreo? Bueno, pues su principal función es de que, como ya vimos, es una sustancia que va a estar que va a tener una textura gelatinosa, pues su principal función es de que va a actuar como un amortiguador que va a proteger a la retina. Además, otra de sus funciones es de que también va a proveer de sustancias nutritivas al cristalino y a la córnea. Así, vamos a tener que toda esta parte vendría representando aproximadamente los 2/3 posteriores de lo que es nuestro globo ocular, el humor vítreo. Bueno, ahora otro de los elementos que vamos a estudiar es el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente, incoloro e hiperosmótico con respecto al plasma. Se va a formar en las crestas ciliares y va a la cámara posterior y cae en la cámara anterior. Se va a drenar en la trabécula esclerocorneal por el canal de Schellem. Y vamos a tener también que el humor acuoso va a tener tres funciones principales. La primera es de que va a ser un medio transparente, especie de linfa sin elementos formes. Va a mantener la presión intraocular y por lo tanto la forma del globo ocular. Y también va a aportar nutrientes a medios avasculares como lo que es la córnea y el cristalino. Retomando lo que es la circulación de lo que es el humor acuoso, vamos a tener que este líquido va a pasar va a ir a la cámara posterior, de la cámara posterior, a la anterior por la válvula que se va a encontrar entre el iris y es lo que es el cristalino. Aquí va a atravesar los orificios de la malla trabecular para llegar al conducto de Schellem y a través de estas venas acuosas va a pasar al plexo venoso epiescleral y se va a mezclar con la sangre. Vamos a tener también que, al igual que el humor vítreo, el humor acuoso va a estar compuesto principalmente por agua, aproximadamente 99%, sólidos, por glucosa, por proteínas, por sodio, por potasio, por calcio, por cloro. Va a tener un pH de aproximadamente de 7.20 y una osmolaridad de aproximadamente 300.310 miliosmol sobre litro. Bueno, ahora otro elemento de transparencia del ojo que vamos a analizar es el cristalino.
Este cristalino es un medio transparente, biconvexo y elástico. Va a estar suspendido por la zónula ciliar, va a tener una cápsula y va a tener células de epitelio cilíndrico bajo por fibras de cristalino. Aprovechando este dibujo, tenemos aquí a nuestro cristalino y vemos aquí va a estar suspendido por lo que es la zónula ciliar aquí y otra zónula ciliar. Además, este cristalino es flexible y avascular. Vamos a tener también en un corte histológico que nuestro cristalino va a estar formado por lo que es una cápsula, va a estar formado por lo que es una cápsula, un epitelio propiamente dicho y por fibras. También vamos a tener que en el epitelio subcapsular va a haber una sola capa de células cúbicas germinativas. Van a ocupar la cámara anterior y lo que es el ecuador. En cuanto a lo que es las fibras de lo que es el cristalino, vamos a ver que van a ser células epiteliales que van a ser alargadas, van a perder organelos y debido a ello se debe su transparencia. Se van a superponer unas con otras y forman dos suturas en formas de Y. Vamos a tener también que el núcleo de estas células se va a encontrar en su parte central. Y vamos a tener también que el cristalino es avascular y ya que el humor acuoso es el que le va a suministrar sus nutrientes y que también no va a poseer inervación. Y ahora, ¿cuál es la función del cristalino? Bueno, la principal función del cristalino es lo que es la acomodación. Los músculos ciliares son los que se van a contraer, relajan las fibras zonulares y el cristalino se hace más convexo. Y bueno, aunque dependiendo del cuidado que nosotros le demos a nuestra persona y al globo ocular principalmente, también existen anomalías en cuanto a la forma de lo que es el cristalino. Son muy raras, pero existen, como lo es la microfaquia, la esferofaquia, lenticono, colobama, etc. Y en cuanto a lo que es las anomalías de posición, la más importante cabe mencionar, ahora sí, es las cataratas. Y voy a hablar sobre los anexos del ojo. El primer anexo del que voy a hablarles va a ser de los párpados. La piel que vamos a encontrar en los párpados va a ser una piel delgada. Luego, por detrás vamos a encontrar una capa que es la capa o túnica subcutánea, que va a ser muy laxa. Y por detrás vamos a encontrar el músculo orbicular. En su porción palpebral va a ser la función del parpadeo gracias al nervio que lo inerva, que va a ser el nervio facial. Luego vamos a encontrar el músculo elevador del párpado y por detrás el músculo tarsal superior. Una parte importante va a ser el tarso superior, ya que ahí vamos a encontrar la glándula de Meibonio o las glándulas tarsales. Estas van a ser unas glándulas sebáceas modificadas. Va a haber alrededor de 30 en cada párpado. Su secreción grasa lubrica bordes de los párpados y hace que el saco conjuntival sea impermeable cuando se cierran los ojos. Después vamos a tener unas glándulas mucho más pequeñitas que van a ser las glándulas de Moll. Estas son glándulas sudoríparas apocrinas. Se van a encontrar entre los folículos pilosos de las pestañas.
Los párpados también van a tener una parte de la conjuntiva que va a ser su porción palpebral. Esta porción compone la capa interna del párpado y va a revestir la cara posterior como si fuera una mucosa. Ahora vamos a tener la conjuntiva que va a recubrir como una delgada mucosa la superficie posterior de los párpados bajo la forma de la conjuntiva palpebral y la cara anterior del globo ocular. La conjuntiva va a estar formada por un epitelio y por una lámina propia. El epitelio del borde libre palpebral es plano, estratificado, no queratinizado, pero se va a ir modificando a nivel del globo ocular, siendo ciliado estratificado. Vamos a tener células caliciformes que su función va a ser secretar la mayor parte de la mucosa de la película lagrimal. Por debajo vamos a encontrar la lámina propia. Esta lámina va a ser tejido conectivo laxo y ahí vamos a encontrar linfocitos, mastocitos y macrófagos. Y por último y no menos importante encontramos el aparato lagrimal. Este se va a componer de una glándula lagrimal. Por fuera de esta glándula vamos a tener glándulas lagrimales accesorias. La glándula lagrimal va a ser una glándula tubular que contiene células glandulares serosas. Los conductos lagrimales van a estar formados por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Este va a estar rodeado por tejido conectivo denso con muchas fibras elásticas. Luego tenemos los sacos lagrimales, que va a estar formado de epitelio de 2 capas, células caliciformes, tejido conectivo laxo, y este va a ir modificándose a tejido conectivo denso. Es lo mismo con el conducto lacrisomal. Al pasar el líquido lagrimal por el saco conjuntival, se humedecen la córnea y la conjuntiva, impide su resecamiento. Y las lágrimas van a estar formadas por lisozima, inmunoglobulinas A y lactoferrina. Aquí podemos observar los adenómeros, el conducto excretor y el tabique o anillo de tejido conectivo.